Nos da mucho gusto poder saludar al doctor Vladimir Chorny. Él es abogado de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Gracias, Vladimir, por permitirnos esta comunicación. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación. A ti, Vladimir, pues empezando porque te estamos buscando porque la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Fiscal de la Federación para autorizar que el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, revise en tiempo real y de forma permanente las operaciones realizadas en plataformas digitales como Netflix, Mercado Libre, Uber y hasta aplicaciones de citas. ¿Esto lo llamas tú una forma de espionaje? Pues mira, lo que nosotros hemos advertido y creo que es importante pensarlo en conexión con lo que ya venía pasando en la propuesta de ley de telecomunicaciones es que esto es una repetición de lo que se intentó hacer en el entonces artículo 109, que causó mucha polémica porque pues efectivamente establecía un mecanismo de censura, primero que está prohibido por la Constitución, que tiene que ver con el bloqueo de plataformas, ¿no? en Internet. Y la imposibilidad de acceder a ciertos servicios digitales en los casos en que estas empresas no cumplan con los mandatos que les da la autoridad, ¿no? Ya ahí lo advertimos, dijeron que no iban a hacer, que no tenían la intención de llevar a cabo ni medidas de censura ni medidas de vigilancia, y la realidad es que en los hechos pareciera que es otra cosa, ¿no? Efectivamente, este artículo es muy problemático porque permite o habilita una violación al derecho a la privacidad de las personas y de los datos personales. De hecho, es un artículo que entra en una clara contradicción con las leyes de protección de datos en manos de sujetos obligados y también de particulares. Entonces, es problemático en ese sentido. Viola el derecho a la privacidad, viola el derecho a la libertad de expresión y es algo que no es nuevo y de hecho es una insistencia en algo que dijeron que no iban a hacer. Sí, lo dijeron, pero lo están haciendo, ¿no? Son los peligros también que ahora marca, si no me equivoco, el artículo, corrígeme si estoy equivocado, el artículo 30 B del Código Fiscal de la Federación, Correcto. que se incluye en el paquete económico 2026. Esto ya es la impresión de una vigilancia masiva del gobierno. Y estás en lo correcto, pero además yo creo que esta ley o esta reforma de ley tiene que leerse en conjunto con el paquete legislativo que se pasó hace algunas semanas en el Congreso y que nosotros también advertimos y criticamos de manera muy fuerte porque es un conjunto de leyes que establece un sistema de vigilancia que no tiene precedentes. De hecho, la ley de inteligencia ya facultaba a partir del artículo 24 y otros artículos relacionados a varias autoridades, dentro de ellas el Servicio de Administración Tributaria y también la Agencia de Transformación Digital, acceder a muchísima información sin controles. Y pues esto es un complemento a eso de algo que claramente tenían la obsesión de hacerlo, en un sistema en el que pareciera que hay una obsesión de este gobierno por tener toda la información de las personas y por hacerlo de maneras que son, pues sí, claramente antidemocráticas en el sentido de que van en contra de los derechos protegidos en la Constitución, de que se va a hacer sin salvaguardas necesarias como control judicial. Yo platicaba ahora con algunas personas, discutíamos sobre esta reforma y entonces decían, bueno, pero es que tal vez pedirán solo información relacionada con lo financiero. La realidad es que las autoridades, dado que tienen esta amenaza, tienen esta bazuca, ¿no? que está en el segundo párrafo del artículo 30B, que es la amenaza del bloqueo de plataformas de manera temporal, hace que, o sea, si yo soy una empresa y a mí llega la Agencia de Transformación Digital y me pide información que en principio estaría protegida, ¿qué voy a hacer? Les voy a decir, no, no te la voy a dar porque estás siendo una mala autoridad y estás violando derechos humanos, pues te bloquean la plataforma, ¿no? Entonces, además hay que subrayar que este tipo de bloqueos está prohibido categóricamente por el derecho internacional porque se considera eso una medida de censura previa que sería tan grave como cerrar una televisora, cerrar una radio o clausurar un diario, ¿no? Clausurar un periódico, impedir la emisión de un periódico. Ese tipo de situaciones solo está justificado para los casos más graves de difusión de contenido de abuso sexual infantil, de incitación al genocidio o de apología a la guerra. Fuera de eso, no, digamos, no está autorizado por ningún marco democrático que las autoridades tengan la posibilidad de hacer eso. Entonces, claro que si llega
Pepe Merino o llega el SAT a decir, oye, yo quiero esta información y esta y esta y esta. ¿Y a qué hora realizó cierta transacción este usuario? ¿Y en dónde se movió en términos de Uber? O si está en una plataforma de citas. ¿O cuánto está invirtiendo en pagar publicidad para lo que sea? Las plataformas lo van a hacer porque las plataformas no se van a querer pelear con la autoridad porque la autoridad tiene la amenaza de poder bloquearlas. Y como no hay ningún control judicial, ningún contrapeso democrático y ninguna autoridad independiente que pueda revisar qué es lo que se le va a estar pidiendo a las plataformas, no hay control. ¿No? Que es un poco lo que pasa en todo este paquete de vigilancia masiva de la ley de inteligencia, la ley de Guardia Nacional, etcétera, cosas que hemos hablado en algunos otros lugares, que es un sistema de vigilancia y es un sistema de vigilancia que no tiene cabida en ningún sistema democrático y yo lo voy a recordar otra vez ante el riesgo de ser reiterativo y repetitivo, pero esto es algo que la propia presidenta Sheinbaum en su momento, cuando se discutía la ley de telecomunicaciones, dijo claramente, nosotros no queremos censurar, nosotros no queremos ser autoritarios y para que eso quede claro, nosotros vamos a sacar ese artículo. Fue una orden directa de la presidenta Sheinbaum de que eso no se iba a hacer y que entonces por eso quitaban el artículo. Una buena pregunta para los legisladores y una buena pregunta para el gobierno sería si ese fue un compromiso explícito y el artículo 109 en su momento decía prácticamente lo que está diciendo este artículo 30B, es peor este, ¿no? Por la parte de acceso a información en tiempo real y restricta, como una medida totalmente desproporcional. Entonces la pregunta sería, pues no que no iban a hacer este tipo de cosas, o sea, pareciera que solo quisieron dejar que se diluyera un poco el escándalo que se tenía en ese momento para después pasarlo. Y es un poco lo que está sucediendo. Es decir, se está regresando a la ruta del autoritarismo, en pocas palabras. Pues los hechos hablan por sí solos. Queda claro. Muchas gracias, Vladimir Chorny, por permitirnos esta comunicación y análisis. Estaremos tocando a tu puerta con frecuencia para tratar estos temas que tanto importan a la comunidad. Muchas gracias a ti. Es un placer y estamos a la orden. Muchas gracias. Igualmente, doctor David Vladimir Chorny, abogado de Red 3D, Red en Defensa de los Derechos Humanos Digitales. ¿Sí, Oscar?